Mi nombre es Brian Steven Blanco, soy estudiante de Ingeniería Civil. En este caso vamos a desarrollar unos ejercicios de áreas y sólidos en revolución por cálculo integral. Para el primer ejercicio, que se llama la sección de áreas, dice, ejercicio 16 de la sección 5.3 del libro guía. Dice, siga las instrucciones del problema 15 para la región acotada por y igual a x a la 3 más 1. Esa es nuestra primera curva que acota el área. Y y igual a 0, esa es nuestra segunda. Entre los intervalos x igual a 0 y x igual a 2. Para empezar, vamos a graficar nuestras funciones, donde podemos, elegimos la función, función, donde escribimos nuestra función, primero que todo, y el extremo inferior, que en este caso sería x igual a 0, y el extremo superior, que en este caso sería x igual a 2. Y ya ella nos la grafica. Para la segunda curva sería una g de x, es una constante que sería 0. Ya se puede evidenciar. Para nuestro primer intervalo, o la sección que vamos a delimitar para poder hallar el área, sería x, la línea x igual a 0. Ahí se puede ver ya. Y la segunda sería x igual a 2. Ya se puede evidenciar nuestra curva. Esta curva de acá es este área de acá es el área que vamos a proceder a calcular. Esto se puede realizar de una manera muy sencilla, tomando una área transversal al eje, o sea, perpendicular al eje X, donde pues todos los límites, toda nuestra información tiene que estar obviamente en función de X, como nuestra función inicial, nuestra curva lo está. Para calcular el área, buscamos el código integral aquí, en GeoGebra, y seleccionamos la de función entre dos términos, entre dos límites, o básicamente una integral definida, que nuestra primera función es f de x, como ya lo sabemos, es la que vamos, y el extremo inferior sería 0 y el extremo superior sería 2. Empecemos a calcularlo, vemos como GeoGebra nos indica cuál fue el área que acabamos de calcular y nos indica que fue un área de 6 unidades cuadradas. Muchas gracias. Esto es todo por la primera parte del ejercicio. Buenas noches, continuamos con la parte B del ejercicio 16, donde el inciso B dice, calcule el volumen del sólido que se obtiene a partir de girar la región R en torno al eje Y, donde pues tenemos obviamente que iniciar con la función graficada entre los intervalos x igual 0 y x igual a 2. Tenemos también que las dos curvas que acotan esta región R es la función f de x y la función g de x, como se pueden ver aquí en la continuación. Y como sabemos que se va a girar en torno al eje Y, pues el eje de rotación es x igual a 0, o entre otras palabras, el eje Y. Bueno, activamos primero que todo la vista 3D, donde ya podemos observar, donde aquí podemos observar tres cosas. ¿Qué podemos observar? Primero que todo, la superficie azul, que sería la función, la natural de la función, si no la cortáramos con el eje Y igual con el eje X. Si no la cortáramos, esta sería la sección que se rotaría o el sólido que se generaría. La sección morada o el área morada es la superficie que se genera para cortar o delimitar. Esta es la representación de ese Y igual 0 que va a entrar a cortar todo esto. Y esta sección gris que podemos ver acá es realmente nuestra área, este área que se forma aquí entre 0 y 2 y hasta 9, y que es la que realmente vamos a hacer rotar esta sección gris. Entonces, para visualizarlo de una mejor manera, procedemos a activarle el rastro para que él lo muestre de la manera correcta. Mostrarle el rastro a absolutamente todas y podemos darle play de manera que evidenciemos qué sólido es el que se está generando, y ahí podemos evidenciar qué sólido efectivamente es el que se genera, generando esta vuelta, que cada vez que dé más vueltas, aquí podemos aumentarle un poco la velocidad, él se va a mostrar más efectivamente cuál es el sólido que se va generando.
esta sección rosa da la vuelta y es esta cara gris que muestra por este lado el sólido que se genera en este inciso, donde pues para calcular el volumen sería muy efectivo el método de cascarones, porque pues tenemos nuestras, como vamos a girar en torno al eje Y, pues seleccionaríamos un área transversal paralela a ese eje, donde pues obviamente empezamos a buscar todos los límites para la función, para la integral y para la función en el eje X, obviamente, donde pues nos quedaría que la integral, el volumen sería igual a 2pi por la integral desde 0 a 2, porque buscamos los límites en X, ya que el área transversal es parada, y logramos, y todo eso en función, obviamente, de una función en términos de X, como tenemos nuestra función, y además nuestro diferencial es el diferencial de X. De esta manera podemos calcular muy fácil el volumen generado por este sólido. Chino, me parece que fino. Ok, una vez hemos terminado el ejercicio número U, el inciso número B, empezamos con el inciso C, donde el inciso C dice, calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar al hacer girar esta región R alrededor de la recta Y igual a -1. Así que para eso entramos a nuestro GeoGebra clásico, donde podemos primero que todo observar ciertas cosas. Podemos observar primero que todo que obviamente esta es nuestra función normal, que ya sabemos está acotada entre 0 y 2, como ya lo hemos repetido en los anteriores ejercicios. Y tenemos, este se vendría siendo el eje X, este rojo en la vista 3D, el verde vendría siendo el eje Y la recta Y igual a -1 sería esta sección negra. Pues aquí toda esta configuración ya está realizada, donde pues tendríamos ¿qué tendríamos? Que al momento de empezar a girar, podemos ver cómo se empieza a crear o a delimitar este sólido en revolución de la manera pues que lo configuran estas dos funciones. Podemos observar un orificio en el medio, aquí lo giramos, lo dejamos totalmente completo, mejor. Podemos notar un orificio en el medio. ¿Por qué? Porque resulta que desde -1 hasta 0, que es donde interactúa la función interactúa en todo esto, en toda esta parte de acá. Desde 0 a ese eje de rotación, la recta -1, hay una distancia de 1, obviamente, de una unidad. Esta una unidad, al momento de volver a hacerse girar de esta manera, aquí lo voy a mostrar ya de una mejor manera. Aquí podemos ver cómo empieza a girar. Cómo empieza a girar. Y luego nos damos cuenta que ahí hay una sección que no está definida, digamos, o que ese orificio va a quedar porque así lo configura la recta Y igual a -1, que es el eje de rotación. Y podemos ver cómo continúa girando y en efecto esa distancia, digamos que la respeta. Luego vuelve a graficar a partir de -1 lo mismo que traía desde arriba, es dejando esa unidad así y generando la gráfica completa. Para calcular este sólido en revolución es muy fácil aplicando el método de arandelas, porque podemos ver en efecto que aquí hay una especie de arandela, una especie de la parte externa de la arandela, y luego hay un cilindro uniforme que es la parte interna de la arandela, que es lo que luego procedemos a restarle. Por lo menos aquí R2, ya sabemos que la fórmula para el método de arandela es pi por la integral desde A hasta B de R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, donde podemos observar que aquí bueno, para el método de arandelas seleccionamos un área transversal perpendicular al área de giro. Entonces, como estamos girando una región así, nos serviría una área delimitada así, de esta manera, de la forma vertical, donde pues pasamos a buscar todos los límites de integración y el delta X pues todo debe estar en función de X, básicamente. Donde pues para leer radio 2 tenemos que sería la función, básicamente la función, pero además hay que sumarle una unidad porque es este orificio que se genera. Podemos ver aquí, que en efecto desde aquí, desde este eje 0 hasta la parte final, que está por acá abajo, sería la función sumándole esta unidad que se ha corrido. Y el radio 1 sería esa unidad que se corre, quedándonos pues cada una al cuadrado y generando la integral, como se puede observar en esta aquí. Sería pi por la integral de f de x más 1, que ese es R2 al cuadrado, menos 1, que es R1 al cuadrado, todo desde 0 a 2, esos son los límites de la integral, y procede a entregarnos un volumen de 126.56 unidades cúbicas. Bueno. Bueno, para la resolución del inciso D, tenemos que hay el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región R alrededor de la recta X igual a 4. Entonces, primero que todo, podemos ver aquí en este momento la región R. Sabemos que está delimitada entre 0 y 2, como ya hemos dicho anteriormente. Y esta es nuestra región R. Entonces, al momento de mostrarla, o de ya viviéndolo en una vista 3D, bueno, que en este caso es 2D, solo que quité el eje Z, no lo quise mirar.
podemos, primero que todo, mostrar nuestro eje de rotación, que nuestro eje de rotación va a ser x igual a 4. Ahí va a ser nuestro eje de rotación. Entonces, al momento de hacer girar este área a partir de ese punto, lo primero que vemos es que hay una distancia entre el punto 2, x igual a 2, donde acaba nuestra área, y el punto de rotación x igual a 4. Quiere decir que ahí va a quedar, digamos, una especie de hueco o algo así. Ya empezamos a girarlo de esta manera y podemos empezar a ver cómo se genera dicha área. Vamos a empezar a ver cómo se genera dicha área con el eje de rotación x igual a 4. Que bueno, lo voy a desactivar para mejorar la visualización. Ahí podemos observar cómo se genera el sólido, cómo el sólido va y hace su vuelta, o sea, cómo hace esa rotación a través del eje de la recta x igual a 4. Obviamente, pues, teniendo esa medida de que ahí va a quedar un orificio como un parámetro fundamental para poder resolverlo. Lo primero que podemos observar es que, bueno, si vamos a trabajar con respecto al eje, si vamos a trabajar con respecto al eje. Bueno, para este método funcionaría o sea, funcionaría usar el método de arandelas. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos que estamos girando a través de este eje totalmente, esta línea totalmente vertical, si quisiéramos usar arandelas tendríamos que usar un área transversal de esta manera. Eso implicaría empezar a buscar los límites de la función en y y además el delta de y de la función, o sea, todo ponerlo en función de y no sería el camino más conveniente. El camino más conveniente para nosotros sería empezar a realizarlo de la forma más fácil, obviamente, la cual es aplicando el método de cascarones, que como nuestro eje de rotación es una línea, digamos, en Y, una línea x igual a 4, lo podemos realizar de la mejor manera seleccionando un área vertical o un área paralela al eje de rotación, como me gusta llamarlo, que es para aplicar el método de cascarones, donde pues sabemos que la fórmula de los cascarones es igual a 2pi, la integral desde a hasta b, de x por f de x, todo por el diferencial de x, porque sabemos que aquí hay un diferencial de x de la área transversal. También sabemos que aquí hay eh, aquí hay una línea X, o sea, entre este punto y este punto pues está una distancia X, pero entonces para formular nuestra integral, ¿cómo sería? Sería la integral sería primero que todo 2pi por la integral desde 0 a 2, porque son los límites en X de la función original, del área original, todo por este X, pues el X de la ecuación, el X de la integral, sabemos que es la distancia desde el eje de rotación hasta el área transversal que hayamos escogido. Entonces, como sabemos que esto es 4, pues sabemos que si queremos hallar esta distancia, perdón, si queremos hallar esta distancia X, tendríamos que restarle sería, o sea, este x sería igual a 4 menos x, haciendo obviamente claridad de que si tenemos toda esta área, toda esta distancia que es 4 y queremos hallar esta, conociendo esta, simplemente vamos a realizar una resta. Todo por la función de f de x, que bueno, que es x al cubo, x al cubo más 1, todo obviamente por el diferencial de x. Ah, y obviamente la integral desde 0 a 2, y que hemos multiplicado por 2 por pi por 2. De esta manera podemos hallar mediante el método de cascarones el volumen del sólido que se genera, vuelvo a repetir, por medio de esta. Ya vamos a empezar a graficarlo nuevamente para ver cómo se genera. Vamos a desactivar nuestro eje de rotación. Ya tenemos claro que va a girar a partir de x igual 4. Y podemos ver cómo se genera dicho sólido. Podemos verlo de esta manera. El área morada hace referencia al eje de corte en el eje X o en la recta y igual a 0. Y de esta manera podríamos, mediante el método de Cascarón, resolver el inicio del ejercicio 16. De esta manera ya queda culminado el ejercicio número 18, el cual dice, sigue las instrucciones del problema 17 para hacer girar la región R alrededor de la recta y igual a 4. Entonces dice que R es una región acotada por las curvas x igual a raíz de y x igual a y al cubo sobre 32. Todo eso en la región que genera S se va a acotar alrededor de y igual a 4, como podemos observar ahora mismo en GeoGebra. Principalmente empezamos graficando las dos funciones para facilitar todas las cosas. Se graficó mejor en función de y, en función, sí, de X, básicamente. Entonces, pues se hicieron los respectivos despejes, pero era simplemente con el objetivo de mostrar la gráfica, nada más. Eso no cambia, no cambia para nada. Bueno, luego lo que procedimos fue a distribuir, a empezar a hacer estos giros de cada una de las gráficas. Obviamente sabemos que esta es la región R que va a hacer, esta es la región R que va a ser revolucionada para crear ese sólido, y que esta línea H, Y igual a 4 va a ser el eje de rotación. Vamos a empezar a verlo en la vista 3D. ¿Dónde que tenemos? No tenemos básicamente, Z es el azul, el eje azul, donde tenemos básicamente
que aquí se pueden evidenciar las funciones. Aquí pueden evidenciar las dos funciones. ¿Dónde qué tenemos? Se pueden evidenciar así de la mejor manera por este estilo, y que van a ser giradas alrededor del eje de la línea y igual a 4, donde pues, después lo va a reflejar de esta manera, va a crearlo al revés, como ya sabemos. Así que pues empezamos a ver el sólido, cómo es la creación del sólido, y aquí podemos empezar a observar cómo se gira, cómo atraviesa ese eje. Aquí podemos ver cómo atraviesa ese eje, y se empieza a crear esa famosa esfera. Bueno, ese volumen, ese sólido en las tres dimensiones, como ya sabemos, y se empieza a generar totalmente. ¿Sí? Así como podemos observar justo ahora. Y se puede ver la figura del sólido. Y bueno, entonces para esta área, como que va a girar alrededor de esta recta, se va a girar alrededor de la recta y igual a 4, o sea, aquí, y va a generar algo así, como se puede observar en el sólido. Lo que pasa, aquí, aquí los métodos que se podrían usar serían discos y cascarones. Elijo usar cascarones porque de esta manera escojo un área transversal o una región transversal de esta forma, donde pues sería determinado por delta de y, ¿no? Y todo tenerlo todo en función de y, como son las ecuaciones que nos da el ejercicio. Luego de esto ya podemos decir que la integral es igual a 2pi, buscamos los límites de integración en y, que serían evidentemente de 0 hasta 4, porque no hay ningún espacio en el eje de rotación, de 0 hasta 4, ¿de qué? ¿De qué funciones? De un y, pero, o sea, de un y por la función. Ese y vendría siendo de la distancia desde el punto de rotación, o sea, esta distancia queremos conocerla, desde el punto de rotación hasta la área transversal. Y obviamente sabemos que si todo esto es 4, pues simplemente tenemos que restarle esta otra distancia para lograr conocer esta distancia de acá. Entonces sería 4 menos y, porque esto también es una distancia y. Para ya conocer este y, le restamos 4 menos y así de esta manera obtenemos este radio. Entonces la integral quedaría 2pi por la integral desde a, que vendría siendo 0, recuerden los límites de integración en el eje y, hasta 4, de 4 menos y, por lo que vengo explicando en este momento, todo por, sabemos que aquí va f de x, pero con f de x, como en esta ocasión está delimitada por dos rectas, lo que vendría siendo es que esté más lejos desde el eje de rotación. O sea, básicamente es superior menos inferior, o básicamente un delta de funciones o algo así para entenderlo. Donde podemos observar que sería la raíz de x, sería la que esté más lejana, raíz de x, ok, raíz de x, y veremos esto por aquí. Todo eso, obviamente, menos la otra función, que la otra función es y al cubo, todo sobre 32. Obviamente todo eso por nuestro diferencial, o nuestra altura básicamente del área transversal, que en este caso sería el diferencial de y. Por medio de esta integral, podemos calcular el volumen fácilmente del sólido generado a partir de la revolución de la región R acotada por las dos funciones. Podemos observar nuevamente este sólido que se genera de esta manera. Se puede observar claramente ese sólido. Y eso sería todo por el ejercicio número 18 y por este taller número 2 de cálculo integral.